Siguiente conferencista, la doctor honoris causa Alejandra Valdés Lanz, psicoterapeuta y naturópata con 36 años de experiencia clínica y docente, directora académica del Colegio Mexicano de Terapeutas Florales y Naturales, profesora universitaria, escritora y disertante internacional, con la conferencia Psicopatología con abordaje de terapia floral. Bienvenida, doctora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Encantada de estar en este congreso. Muchas gracias por la invitación, doctor Rómulo, Jocelyn, el doctor David Hidalgo, amigos queridos. Y bueno, vamos a empezar con esta temática tratando de unir dos interdisciplinas, una con una ciencia muy dura y la otra con una ciencia blanda, pero ambas tienen mucho sustento. Primeramente, voy a empezar con una frase de Carl Jung: hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Resulta que mi visión respecto a la psicopatología tiene un corte más ortodoxo o lineal de lo que estuvieron hablando. En 1852 fue creado el término psicopatología por un psiquiatra llamado Joseph Guisan, era belga. Pero el autor más destacado de la psicopatología es justamente Karl Jaspers, que en 1913 escribió un libro sobre este tema, un psiquiatra. Ahora, encontramos dos disciplinas que pueden intervenir en el estudio de la psicopatología: la psicología clínica o psicoterapia y la psiquiatría, que estos van a guiar los procesos de prevención, diagnóstico y tratamiento. Ya se definió la etimología de psique, que tiene que ver con alma, psiquismo, patos, enfermedad, logía, razonamiento o estudio. Entonces, es una disciplina que va a estudiar y analizar las enfermedades de carácter mental, lo que está desviado, lo que no tiene forma. Una persona con un desequilibrio o un deterioro, algo que no es convencional o que viola las normas quizá. Una persona con una desadaptación, eso es lo más importante. Este trastorno desorganiza al individuo. Y hay enfoques como el biomédico, el psicodinámico, el biopsicosocial conductual. El biomédico son todos los problemas genéticos, anatómicos, bioquímicos, neurológicos. Y muchos estudios hoy en día, las cámaras de positrones son increíblemente buenas para detectar el nivel de actividad cerebral. Con coloraciones se presentan, son formidables estos estudios. El psicodinámico está relacionado con procesos psicológicos como la causa de estos desórdenes mentales o el perfil psicosomático. Y el biopsicosocial conductual va a referirse al aprendizaje condicionado o la modificación de conductas que son influenciadas por el ambiente y por el entorno. La pregunta es, ¿qué es lo normal? Sí está cambiando la diapositiva, ¿verdad? ¿Me dicen que sí? Sí. Gracias. Lo normal es lo ideal. Digamos, las funciones y comportamientos que son adecuados. Se habla de una normalidad estadística, pero existe un relativismo histórico y cultural. Digamos que acorde a las costumbres, a las creencias, la sociedad y la época, ¿no? Por ejemplo, la importancia de la virginidad en algunas religiones o culturas, o la poligamia en países musulmanes o en África, las limpias con huevo en México, o los rituales sacados de contexto parecieran desequilibrios delirantes, ¿no? Entonces, tenemos dos frases allí, que es una neurotípica y la otra neurodivergente. Neurotípico son personas que no tienen ningún trastorno en el neurodesarrollo, digamos que crecieron normalmente y desde
desde el punto de vista neuronal es el tipo más abundante o de mayor número de personas, de individuos. En cambio, la neurodivergencia es un término que se utilizó a partir de los 90 para referirse a los individuos que viven con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, o trastorno obsesivo compulsivo, o trastorno del espectro autista, dispraxia, dislexia, u otras condiciones que van a llevar a cursar procesos cognitivos y emocionales de manera distinta a la normal. Así que es un estigma, podríamos decir que es un estigma considerar las discapacidades. La persona no es deficiente, sino que es una variedad de cerebro humano que tiene quizá otras fortalezas, otros desafíos. Si bien es un nuevo enfoque, decir neurodivergente, no es compartida por la comunidad científica completa, tampoco las familias ni personas que están afectadas de esa condición. No está considerada una descripción médica. Por lo tanto, vamos a referirnos a la psicopatología como la define el manual diagnóstico de enfermedades mentales, que es el DSM-5. Sabemos que no hay salud sin salud mental. Según la Organización Mundial de la Salud, los gobiernos destinan menos del 2% de sus presupuestos sanitarios a la salud mental. Es decir, que 8 de cada 10 personas no van a recibir la atención adecuada. Se estima que después de la pandemia aumentaron los trastornos de ansiedad y depresión increíblemente. Bueno, un 25% según la OMS, pero Lancet hacia el 2000 hizo un artículo y una estadística que más del 28% de personas, más de lo que había en el 2019, presentaban más trastornos de ansiedad y depresión. Voy a tratar de fundamentar científicamente a la terapia floral. Terapia viene del griego terapeia, que significa tratamiento, y floral con esencias de flores. Para nosotros es una psicoterapia, porque hacemos un diálogo mayéutico para, en esta entrevista, lograr saber absolutamente todo de la persona. La terapia floral es una interdisciplina, digamos que distintas disciplinas científicas las conjuntamos para, sobre todo la psicoterapia y la clínica. Tomamos aspectos entonces de la psicoterapia y de la naturopatía, ya que las flores proceden de la naturaleza. El doctor Eduard Bach nació en 1886 y muere en 1936. En 1930 inicia un experimento con el rocío de las flores, colocarlas en el agua, en un cristal transparente, en un bol de cristal, y allí la potenciaba el sol. Y descubrió que el agua poseía un patrón informacional de esa flor. Digamos que la esencia floral es un agua que aporta un mensaje de esa flor que tiene un color, un aroma, una forma diferente la flor. Y él encontró que este patrón de resonancia de la flor era análogo al pensamiento y emoción en desequilibrio del individuo. Y así ayudándolo a aprender a resonar en esa armonía que tenía la flor. La terapia floral promueve una visión perceptual diferente del modelo de mundo que teníamos antes de tomar las esencias. Y las características generales de estas esencias florales, también llamados elixires florales, es primeramente una medicina natural porque se extrae de la flor. Es holística porque abarca todas las áreas del ser humano. Es complementaria porque coadyuva y complementa con otros sistemas curativos. Utiliza una información en nanopartículas, una información electromagnética, es decir, que no posee principios activos físico-químicos. Podemos ingerir los individuos de todas las edades, desde una mujer embarazada hasta los gerontes y hasta poder partir de este plano. Es compatible con cualquier otro tratamiento. Como no tiene principio activo, no hace masa crítica con otro. Se lleva a cabo
a través de una entrevista psicoterapéutica en base a la filosofía mayéutica, a la filosofía estoica que sustenta justamente la terapia cognitivo-conductual. Y se entregan remedios personalizados. Es una terapia personalizada, ¿no? Miren ustedes la elaboración. Se corta con puntas de cuarzo o con tijeras bañadas en oro. También se solariza al sol la flor con el agua. Y el agua es una molécula de 105 grados que cuando lo calienta el sol se mueve y ahí atrapa la información. Los mensajes del agua fueron, digamos, la información que guarda el agua fue investigada por varios científicos, como el doctor Benveniste, el doctor un francés, el doctor Peter Fisher del Hospital Homeopático de Londres, hasta un premio Nobel eh, investigó las propiedades que tenía el agua para guardar información. Nosotros acá tenemos la filtración. Es importante porque tenemos que sacar toda partícula vegetal, ¿no? Toda materia vegetal de esta elaboración para que no se honguee o no se coloque con bacterias. Y vamos a diferenciar entonces lo que es la herbolaria, la tintura macerada con aceite vegetal, el fitoextracto o el aceite esencial o las tinturas, porque todas estas contienen moléculas y principios activos. En cambio, la terapéutica floral no posee. Si la miramos, no posee principio activo. Si la miramos con microscopio, tiene agua y brandy. Y solamente puede ser medida con aparatos que miden la energía, como el bolímetro de Burke. Tenemos también las kirliangrafías, que desde el 90 ya son experimentos científicos. No es pura cháchara ni pura metodología desconocida. ¿Cuál es el método de aplicación más efectivo para cualquier trastorno de origen psicoemocional? La solución en ingesta, tanto puro o de manera en dilución, que así se lo entregamos a los consultantes. Una dilución con agua de manantial, un conservador que puede ser alcohólico o no alcohólico, que ya si quieren después les comento, y las gotitas de estas esencias que se extrajeron de la naturaleza. Es la mejor forma para ingresar a la conciencia. La terapia floral es un método de atención médico, terapéutico, científico porque tiene un marco teórico, es decir, un cuerpo explicativo de cómo se genera la enfermedad. Tiene su historia, su filosofía, su originalidad. También tiene un objeto de estudio que es la personalidad. Por medio del diagnóstico con fundamento clínico, tratamos los objetivos específicos de los desequilibrios del consultante, ¿no? Y existe también una metodología de investigación y terapéutica, un arsenal terapéutico y una posología de esencias que les voy a entregar. Entonces, como contiene estos tres elementos fundamentales para ser un método de atención médico, terapéutico y científico, decimos que es un método, no es un sistema médico. Está dentro de los sistemas médicos de la naturopatía. Soy psicóloga y naturópata, por eso tengo esta visión holística. Miren, la terapia floral está basada en una regla biológica o ley que se llama de Ard y Jules. Ellos decían que un suave estímulo va a conseguir la reacción y curación por parte del propio organismo. Aquí se ubicaría la homeopatía, la terapéutica floral y la microdosis, ya que estímulos consistentes en pequeñas dosis de un medicamento van a acelerar, avivar y empujar la capacidad vital de una célula, de un órgano, de un sistema y de un organismo en general. Es muy interesante porque si nosotros hablamos que los estímulos consistentes en grandes dosis, como la alopatía, no estoy en contra, pero son grandes dosis de un medicamento, van a frenar y eliminar la capacidad vital de la célula. Es decir, que si yo, bueno, hace 10 años, no, 13 años, caí en menopausia, esta crisis vital que todas tenemos. Hoy en día tengo 63 años. Y
el ginecólogo me dio una pomada para que me colocara de estrógenos conjugados. Si yo me hubiera colocado esta pomada, iba a hacer que mis ovarios no secretaran estrógenos y progesterona. ¿Comprenden? Digamos, si nosotros tomamos un remedio alopático, va a reemplazar que el organismo pueda secretar por sí mismo esa sustancia. O en el caso de los neurotransmisores, lo mismo, ¿no? Entonces, la idea es empujar y avivar esos órganos que están en ese déficit para que vuelva a equilibrarse con la terapéutica floral, la homeopatía. Saben que ya se incorporó en América, por ejemplo en Cuba, en 1999 se incorporó la terapia floral al sistema de salud público y los neuropsiquiátricos trabajan con florales. En Nicaragua en el 2011 también se aprobó, en Ecuador en el 2016 y entró como prácticas de bienestar de la salud. Y en Brasil en el 2018 se aprobó. Entonces, ¿por qué no México no va a poder apropiar esta terapéutica en los sistemas médicos? Y para hacerlo, pudimos hacer investigaciones experimentales con enfoques científicos de la terapia floral mexicana Elixires Aztecas, que es el primer sistema floral mexicano de terapia floral. Les cuento que existen unos 1000 sistemas florales, existen cientos de publicaciones realizadas por médicos cubanos, pero yo les voy a mostrar las investigaciones que hicimos aquí porque no hay tanto tiempo para hablar de ambas investigaciones. El método in vitro, in vivo y ensayo clínico hicimos con la terapia floral de México. Miren ustedes, la investigación método in vitro la realizó la biomédica Rubelia Isaura Martínez Telles. Ella es maestra en ciencias fisiológicas del Instituto de Fisiología de la Universidad Autónoma de Puebla. Trabajaba en ese momento allí, estudiaba la maestría e hizo su tesis relacionada con los elixires aztecas sometiendo a estrés a las ratas. ¿Cómo las sometió a estrés? Bueno, recuerden que para que la ciencia avance tenemos que hacer este tipo de prácticas porque si no podríamos pensar que es sugestiva la terapéutica o que es placebo la terapéutica floral. En este caso, bueno, hubo que hacer disección del cerebro de las ratas para confirmar que había una modificación. Ella midió el efecto del estrés prenatal y su recuperación reflejada sobre la morfología, la forma de las neuronas, en el circuito hipocampo, corteza prefrontal, núcleo accumbens, y acortó el espacio a las ratas y primeramente las preñó a las ratas. Luego las estresó, acortándoles el espacio porque las ratas necesitan el aseo, la movilización y la socialización. Nacieron estas ratas cría y se les realizó una disección en el cerebro. Las ratas que fueron estresadas y recibieron terapia floral mexicana elixires aztecas permanecieron en estado basal, como si no hubieran recibido los estímulos estresores. Y las que tomaron esencias, las que no tomaron, mejor dicho, esencias florales mexicanas presentaron o crecimiento o decremento de diferentes sectores del cerebro con bastantes anomalías. Entonces podemos pensar que, bueno, qué esencias florales pudimos utilizar que nos pueda servir a nosotros como seres humanos. Se utilizó el árnica mexicana, que es la Heterotheca inuloides, que crece en el suelo de México, y trabajó bajando el shock, porque es justamente una esencia que para seres humanos trabaja en el trauma, en los conflictos y los sustos como muy fuertes. En el caso del elixir de orquídea protección, que son 2 orquídeas cultivadas, trabajó dándoles menos vulnerabilidad a esas ratas, que no se sintieran tan estresadas, protegiéndolas de ese momento estresor. Y el hinojo, que es el Foliculum vulgaris, que se hizo frente al mar en Ensenada, que está como silvestre, trabaja justamente cuando recibimos muchos estímulos y no los podemos asimilar.
Entonces, bueno, por eso les hizo también a las ratas. Estas fueron las esencias que les dimos a las ratas y después las diseccionaron y se dieron cuenta que no estaban tan modificado su cerebro cuando tomaron elixires florales. En el caso de la investigación en vivo, fue en el laboratorio de farmacología de la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana. El doctor David Servín en ese momento estaba como catedrático de la Facultad de Medicina enseñando farmacología. Y bueno, miren lo que dice la investigación. Esencias, bueno, efectos de las esencias florales sobre la abstinencia a benzodiazepinas en el ratón. Acá se les inyectó benzodiazepina, que ustedes saben que es un ansiolítico muy poderoso, y tenemos los videos. Vamos a mostrarlos. Cuando se le dio una benzodiazepina a un ratón es como cuando tú tomas una droga y no estás acostumbrado a tomarla. Presentas marcha tambaleante. ¿Pueden escuchar el video? No, Ah, No se escucha. ok. no se escucha. Ahora comparto. ¿Y? ¿Ahora sí escuchan? Sí, Ahora parece- sí, ahora sí. Ok, bueno, decía el doctor, decía marcha tambaleante. Vieron que estaba como dopado el ratón. Ahora vamos a ver, cuando se le saca la benzodiazepina, el comportamiento es hiperactivo, hiperkinético, ya que muchas personas que son adictas, ¿qué les pasa? Cuando se les saca la sustancia, empiezan a temblar y empiezan a moverse de manera descontrolada. Speedy González le pusieron. Ok, Con marcha tambaleante, mira. perdón. Bien, ahora vamos a revisar después de la tercera toma del elixir floral. Van a escuchar que los chicos no acreditan mucho. Y era sin alcohol, era con brandy, porque podríamos pensar, si la sustancia que conserva es alcohólica, el alcohol le está haciendo generar una relajación, pero en este caso utilizamos la glicerina vegetal. Miren ustedes. Digo que sigo moviéndose mucho, pero no es la misma velocidad ni nada. Se ríen porque ¿Sí no lo lo estás pueden, registrando? si lo estás registrando, se quedaron paralizados como una medicina natural va a trabajar tranquilizando el nivel de abstinencia del ratón. Bueno, estos son los gráficos que ellos me pasaron y ahora vamos a ver qué esencias florales. Bueno, la conclusión es que logró disminuir la actividad locomotora a los 45 minutos luego de la tercera toma del elixir floral para la abstinencia. Y su efecto es específico, porque también probaron con una fórmula que se llama memoria de aprendizaje y no causó ninguna tranquilidad al ratón. Entonces sí tenemos que dar las esencias específicas, no cualquier esencia floral. Y esto es lo más interesante, creen que probablemente la sinergia que le hicimos para la abstinencia influya sobre GABA. GABA es el ácido amino gamma butírico que absorbe la adrenalina de los mamíferos. Así que bueno, ¿qué hizo esto? El elixir de manzanilla, que es la chamomila nobile, es europea, es cultivada, pero tiene un trabajo increíble bajando el nivel de ansiedad. También la valeriana edulis, que es mexicana, trabaja induciendo el sueño y relajando, sobre todo la musculatura, lo hace juntamente con el diente de león. La flor del diente de león, que es europea, pero se cultiva orgánicamente aquí y aparece en muchos terrenos naturalmente,
La flor trabaja como miorrelajante y también para desacelerar en el humano los pensamientos. En la rata, desacelerar sus emociones o su hipersecreción de cortisol. Y el método clínico, usamos varios métodos clínicos, pero el método clínico más importante que hicimos fue con Coamed. Yo hice la licenciatura de naturopatía, estudié en Coamed con los títulos de la UPAV, de la Universidad de Veracruz, y realicé este servicio social con mi marido Iván, y el estudio clínico fue con la población hospitalaria usuaria de acupuntura. Saben que hay una unidad de acupuntura humana hace como 21 años en el Centro Médico Nacional Hospital 20 de Noviembre, en el ISSSTE. Se hizo un estudio observacional, longitudinal y prospectivo. Observacional es cuando es un carácter estadístico, se miden las variables que definía el estudio, en este caso, definir si la terapia floral tenía una actividad y un efecto favorable en los usuarios, sobre todo con perfiles psicoemocionales desequilibrados, ¿no? Porque la mayoría se acercaba con enfermedades también. El estudio longitudinal prospectivo refiere a que se desarrollan durante un periodo. El periodo de tiempo fue de 8 meses. Estuvimos 9 meses en el servicio social y 8 meses con este estudio. Lo que atendimos fueron 125 pacientes, 92 mujeres y 33 hombres, de las cuales obtuvimos una eficacia del 85%. Y esa es la alegría, porque muchas sorpresas en los médicos, en los psiquiatras, que también atendían allí en el 20 de noviembre, que la terapéutica floral mexicana en 8 meses haya dado modificaciones brutales, ¿no? Es más, tenemos un video que el doctor Arturo Gómez Mera dice que fue contundente. El doctor Arturo Gómez Mera es estaba como jefe del departamento de la acupuntura humana en esa época, hoy en día se jubiló, y bueno, acá estamos con médicos, enfermeras, realmente fue una investigación preciosa. Bueno, vamos a hablar de algunos trastornos. Trastorno deriva del latín, viene trans es al otro lado, y del verbo tornare, que significa girar o tornear, ¿no? Como invertir el orden regular de algo, perturbar el sentido de la conducta, podríamos decir. Entonces vamos a hablar. Existen 300 trastornos en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. No vamos a poder hablar de todos, pero desafortunadamente 30% de la población mundial tiene un trastorno mental. O sea, 2.300 millones de personas. Pensando que si la población mundial es de 7.800 millones, ¿no? El trastorno de desorden mental es una alteración psicológica, emocional, comportamental, en la cual se afectan los pensamientos, la conciencia, la percepción, el lenguaje, el aprendizaje, la motivación. Y por supuesto esto va a dificultar la adaptación al entorno cultural y social en el que vive la persona. Las causas de los trastornos son multifactoriales. Confluyen factores biológicos que pueden influir en su aparición, como alteraciones bioquímicas, metabólicas. También incluyen los factores psicológicos, las vivencias propias de cada sujeto, el aprendizaje, la familia. Y los factores sociales, el ámbito social y la cultura, obviamente, pueden ser algunos causales, pero no son, como dije, los únicos, son multifactoriales. Ahora, las enfermedades mentales o trastornos mentales se pueden manifestar en cualquier persona. No respetan edad, ni condición sociocultural, ni género. Y puede tener que ver lo multifactorial con la carga genética, problemas psicológicos, familiares, vinculares, neurológicos. Digamos que varios factores. Por lo general, las personas que sufren algún trastorno no piden ayuda, tienden a aislarse. Por ahí se tornan inactivos y quizá violentos debido a ese desorden. Y lo peor de todo
amigos no reciben atención médica. Quizá puedan abusar de sustancias o pueden cometer suicidios, que es la tercera causa de muerte en la adolescencia. Vamos a empezar con uno de los trastornos más vistos a nivel estadístico. Es la principal causa de discapacidad en el mundo, el trastorno depresivo, y 5% de adultos la padecen, según la OMS en marzo del 2023. Miren, esta es como la clasificación, pero la depresión tiene varias causas. Pueden tener una combinación de factores genéticos, neurológicos y ambientales. Desafortunadamente afecta más a mujeres que hombres y pueden tener que ver el antecedente familiar, que pueda tener el padre, madre o abuelos trastornos depresivos, quizá experiencias traumáticas o muy estresantes en su vida, desequilibrios bioquímicos en el cerebro, o alguna enfermedad crónica como un dolor persistente que pueda hacer que la persona se aísle a nivel social. El trastorno depresivo persistente, antes llamado distimia o trastorno distímico, es una depresión permanente, leve, que puede tener mínimo 2 años. 1 año puede durar en niños y adolescentes, ojo. Ahora vamos a ir al abordaje floral. El trastorno disfórico premenstrual lo conocemos muchas mujeres, síntomas depresivos antes de la menstruación, tensión, irritabilidad. El trastorno depresivo mayor puede durar mínimo 2 semanas. Es cuando la persona tiene un cuadro crítico, donde hay pensamientos o ideas de suicidio, sentimientos de culpa, puede ahí sienta hipocondría, angustia, un desgarro emocional muy importante. Y acá la terapia floral tiene sus limitaciones. Así como el doctor Rómulo comentó que es muy difícil hacer una meditación a una persona que tiene un trastorno psicótico, porque no hay conciencia de realidad, no hay juicio de realidad, no hay conciencia de enfermedad, entonces la terapia floral funciona con la conciencia. Entonces, si la persona está tan perturbada y es muy crítico en la problemática, ahí sí quizá vaya a necesitar medicamentos, además de una psicoterapia apropiada. El trastorno afectivo estacional se presenta en ciertas épocas del año, generalmente en invierno. El trastorno depresivo inducido por sustancias o medicamentos es cuando hay una alteración importante y persistente en el estado de ánimo y está ligada a la falta de interés o placer por casi todas las actividades, por consumo crónico de sustancias. Ahí sí hay medicamentos que también pueden, por ejemplo, hasta bajar la libido, un antidepresivo. Entonces, tenemos que tener mucho en cuenta también los efectos secundarios de algunos medicamentos o la iatrogenia farmacológica. El trastorno depresivo debido a otra afección médica, sabemos que como consecuencia de una enfermedad o afección médica, como el Parkinson, el hipotiroidismo, la persona puede cursar con depresión. El trastorno ciclotímico es cuando hay altibajos emocionales, cambios pendulares en el estado anímico y que muchas veces cursan lo que se llama trastorno bipolar, ¿no? La mayoría de estos trastornos presentan algunos de estos síntomas que voy a mencionar y difieren en intensidad y cronicidad, ¿no? Como la desesperanza, la tristeza, el enojo, la negatividad, la baja tolerancia a la frustración, poco sueño o hipersomnia, que se la pasa durmiendo. Son personas que no resuelven sus conflictos, puede comer en demasía o alejarse del alimento como anoréxico, escasa concentración, dificultad para tomar decisiones, conductas autodestructivas, adicciones, se aleja de las amistades, es renuente a salir. Bueno, todo esto es lo que encontramos casi en toda esta división que hace el DSM-5, que es este manual o tratado que utilizan los psiquiatras y los psicólogos clínicos, ¿no? Y vamos a hablar entonces ahora de mi tema, de la terapia floral
con el abordaje en depresión. Por ejemplo, acá tenemos la borraja, que es el Borago officinalis, que es cultivado, porque he tenido éxito con la borraja en otros sistemas florales terapéuticos, que yo cuando llegué a México, yo ya trabajaba con 7 sistemas florales del mundo. Hoy trabajo con 10 sistemas florales, con 1500 flores, pero le hacemos hincapié a la terapia floral de México. Esta es cultivada y hecha en México. Y la borraja es analógica a esta esencia que se llama Gentian. Gentian en Bach trabaja la frustración, la depresión reactiva, y también otra que se llama Gorse. El Gorse es cuando hay cuadros de desesperanza. El plátano, el elixir de plátano, que es mexicano, lo utilizamos para cuando el grado de depresión es muy aguda y entra a la melancolía. El Amaranthus hypochondriacus, que así se llama, es una planta de México, la hacemos silvestre y trabaja en las alteraciones bioquímicas, en cualquier trastorno psicopatológico. La usamos en depresión, en ansiedad. El honeysuckle de Bach es muy bueno para las personas que están añorando el pasado y por eso no pueden salir de la depresión, porque todo pasado fue mejor. En el caso del chile, que es el Capsicum annuum, nuestro chile, digo nuestro porque vivo hace 30 años acá en México, chicos, soy mexicana naturalizada y elegí México. Tengo una escuela en México, tengo una empresa en México, tengo un marido mexicano también. Bueno, miren, el chile trabaja en la voluntad para accionar. Quiero levantarme y hacer ejercicio, quiero empezar una dieta. El chile es para levantar el ánimo, sobre todo en la acción, en la praxis. La orquídea alegría es una esencia que te conecta con el niño interno para poder ser espontáneo y salir, ¿no?, del pensamiento negativo. En el caso del mustard y el manto, que aquí estoy señalando, son esencias para el trabajo también bioquímico. Son las depresiones endógenas. Endógenas tiene que ver con lo bioquímico, pero también con lo desconocido por el sujeto. Ay, no sé por qué estoy triste. Bueno, tenemos que darle otras esencias como el chestnut bud de Bach o la bugambilia de Aztecas para que se dé cuenta por qué. Y por último, el Star of Bethlehem y el árnica mexicana trabajan en los duelos. La depresión, cuando estás atravesando un duelo. Recuerden que si pasamos 2 años llorando y viviendo este dolor emocional, se vuelve patológico el duelo. Entonces, bueno, este es el ofrecimiento que tenemos para darle a los sujetos que sufren depresión, excepto las depresiones, el trastorno depresivo agudo o crítico, pero también puede colaborar o coadyuvar con medicamentos, puede bajar la cantidad de medicamentos. Vamos ahora al trastorno de ansiedad. El 4% de adultos la padecen, según la OMS, en septiembre del 2023. La ansiedad es una respuesta normal. Digamos que ante una amenaza o una situación de estrés psicológico nos ponemos ansiosos. ¿Qué es la ansiedad? La secreción de cortisol, adrenalina, ¿no? Pero ojo, si se cronifica pueden causar un deterioro de la vida, al igual que la depresión. Niveles crecientes de preocupación y tensión. Hay síntomas físicos en la mayoría de los tipos de ansiedad, como la opresión en el pecho, las palpitaciones o taquicardia, náusea, vómito, diarrea, disnea, desmayos, tensión muscular, entre algunos síntomas. ¿Saben qué? Esta también afecta más a mujeres que a hombres, la ansiedad. Sus síntomas suelen aparecer durante la infancia o adolescencia y aproximadamente 1 de cada 4 personas va a recibir tratamiento. Eso es lo tremendo. Vamos a ir viendo los trastornos de ansiedad, después vamos a hablar de las flores que pueden acompañar. El trastorno de ansiedad fóbica es crónico, porque una cosa es tener miedo ante una situación, pero otra cronificarlo, hacerlo parte de tu vida y que te impida vivir las cosas que tú quieres vivir. Acá hay miedo extremo, irracional, tanto a un objeto
a un lugar, a animales, a personas, a situaciones o fobias específicas. ¿Saben que existen 500 fobias o más de 500 fobias catalogadas? Es una barbaridad. El trastorno de pánico es la aparición brusca de un periodo de malestar intenso que va acompañado con dolor de pecho, latidos cardíacos rápidos. Dura entre 5 y 20 minutos, pero es una hipersecreción de cortisol tremenda. La persona no puede con ese tema. La ansiedad social refiere a este temor que tienen muchas personas a ser juzgado negativamente o a ser avergonzado, humillado. Y obviamente esto también interfiere de manera crónica en su vida porque no puede socializar, no puede hablar, no puede levantar la mano para hacer una pregunta en este congreso. El trastorno de ansiedad por separación es una ansiedad excesiva e inapropiada, decimos, para el desarrollo de una persona. Es lógico, es una etapa normal que a los 2 años el niño tenga miedo de separarse de sus padres, ¿no? O llore ante la falta de su presencia. Pero si es recurrente, con separaciones reales o imaginarias, una persona que vive en simbiosis afectiva, dependiente totalmente del otro, es un gran problema. El trastorno de ansiedad generalizada sufren más de 6 meses, es crónico y es una preocupación excesiva persistente en cualquier actividad, en cualquier evento, ante cualquier situación de su vida. Entonces, lo siente constantemente y obviamente va a afectar el trabajo, el estudio y la vida social de la persona. El trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos es una ansiedad secundaria a los efectos fisiológicos de una droga o fármaco. Este puede durar hasta un mes, puede durar semanas por lo general. Hay personas que toman el CBD con THC y toman más de la cuenta y presentan este tipo de trastornos de ansiedad cuando se pasan de gotas. Si bien el CBD es una medicina extraordinaria, natural, que podemos utilizar para bajar el nivel de ansiedad, pero ojo con la dosis, todo depende de la dosis, eso lo decía Paracelso, ¿no? Todo es veneno, depende de la dosis. Hasta 5 litros de agua por día es veneno. El trastorno por estrés postraumático y el trastorno obsesivo-compulsivo fueron sacados del clúster de la ansiedad, pero para mí están dentro de los trastornos de ansiedad. Este está clasificado, el trastorno postraumático, dentro del grupo de los trastornos relacionados con traumas, así se llama, traumas y factores de estrés. Y este sucede tras la exposición de un acontecimiento traumático o de naturaleza catastrófica, como está sucediendo ahora en Valencia. Nosotros lo vivimos acá con los movimientos sísmicos y los terremotos, los huracanes, las inundaciones tremendas que hubo. Todo desastre natural puede ocasionar un estrés postraumático. Y se reactualiza el momento que viviste y hay una respuesta de lucha o huida con la amígdala cerebral. Los síntomas pueden durar más de un mes o un año o años, dependiendo el nivel de estrés que recibió la persona, ese afecto estresor sostenido. Y se reactualiza cada vez que escucha un sonido, huele un aroma, se vuelve a anclar, ¿no? O engranar ese episodio. Yo atendí a una persona de Guerra de Malvinas que cada vez, en Buenos Aires hace 30 años, cada vez que la persona escuchaba un helicóptero, se tiraba al piso. Y sí, son los efectos de la guerra o de sentir la muerte inminente, ¿no? Y el trastorno obsesivo compulsivo, que tampoco está dentro del clúster de ansiedad, pero lo coloqué porque obviamente son pensamientos, imágenes, impulsos recurrentes, preocupación por el orden, por perfeccionismo, ¿no? Por el control. Y se siente impulsado a realizar actos que pueden
neutralizar la ansiedad por momentos, como lavarse las manos, orar, ordenar, repetir palabras en silencio y hacer actos un poco absurdos para la conciencia, pero los tiene que hacer, necesita hacerlos. Entonces vamos a ver ahora cómo abordamos con la terapéutica floral la ansiedad. El Mimulus y el Cempasúchil mexicano. Cuando digo Mimulus y nombres raros son de Bach, son inglesas, que tienen 94 años de antigüedad estas flores. Y en el caso de las aztecas tienen 27 años, van a cumplir, 26 años ya cumplidos elixires aztecas de investigación, tipificación y desarrollo. Miren, Mimulus y Cempasúchil para la fobia social. También tenemos el pericón, que es mexicano, el tagetes lúcida nuestro, y el aspen de Bach es para los miedos o temores desconocidos. Por ejemplo, miedo al terremoto, todos los temas traumáticos ligados a los desastres naturales o el temor a la propia muerte, se trabajan con el pericón y el aspen. El Star of Betelgeuse y el árnica mexicana para la ansiedad traumática, ¿no? O el estrés postraumático. Tenemos la valeriana que baja el nivel de ansiedad porque sirve para personas muy aceleradas. Lo mismo con el onix y el white chestnut bachiano y el onix, que es un mineral, el elixir del mineral onix, que es de Zapotitlán de Salina, ahí lo encuentran en bruto y natural. Lo usamos para el descontrol o la apatía, el descontrol sobre todo de la ansiedad. El diente de león, que ya lo mencioné, y el impatience también son relajantes, miorelajantes, pero es para bajar la velocidad del pensamiento, emociones y acciones. Para la hiperactividad es muy bueno. El aguacate baja el nivel de ansiedad también, igual que el nopal y el agrimony, que es una ansiedad por ser mentirosos. El red chestnut y el tejocote, que es el Crataegus pumescens, nuestro árbol de tejocote, trabaja en la ansiedad por separación. El derrumbe, que es el Psilocybe carolensis mazatecorum, que es el hongo, pero no tiene alcaloides, la sustancia no tiene psilocibina. Recuerden que la terapia floral no funciona con principios activos, es la energía sutil del hongo. Los ponemos unos minutos y después los sacamos rápido para que el agua no atrape la psilocibina, ¿no? Y trabaja en todo trastorno de desequilibrio mental, sobre todo en la ansiedad de los fármacos o la ansiedad de las adicciones. Y por último, el verbine con la manzanilla también trabajan las personas como muy efervescentes, ¿no? Personas que quieren convencer a los demás, del tipo histriónicos. Así que bueno, todas estas esencias no se trabajan juntas, se tienen que escoger específicamente por el tipo de ansiedad, por el tipo de personalidad, por la historia personal de cada sujeto. Creo que es conveniente hablar del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es un problema neuroconductual que puede también afectar varios ámbitos de la vida de quienes padecen este trastorno. Si un niño en la escuela, en la casa y con las amistades presenta el comportamiento, sí podemos diagnosticarlos. Desafortunadamente, por desgracia, está sobrediagnosticado. Cualquier niño que no se queda sentado, dicen que tiene trastorno de déficit de atención. Y bueno, hay 3 tipos. Con déficit de atención nada más, con déficit de atención e hiperactividad y con hiperactividad solamente. Y la hiperactividad aparece como impulsivo, retador, ¿no? Desafortunadamente también el 40-60% de niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad quizás seguirán teniendo síntomas en la edad adulta, si no llegaran a ser tratados con una psicoterapia adecuada o tratado con esencias de flores o a nivel psiquiátrico, dependiendo del cuadro, ¿no? Y estas son las esencias que pueden, bueno, ustedes saben, tiene trastornos de aprendizaje, puede tener o cursar con ansiedad y depresión,
puede tener riesgo de lesiones porque no se queda quieto, puede tener problemas con sus pares o sus mismos amigos, problemas de comportamiento en especial. Entonces vamos a hablar qué esencias florales pueden coadyuvar en el trabajo de la mejora escolar. El mirasol, que es el Cosmos bipinatus que estoy tomando yo en este momento para hacer síntesis de información, para articular el pensamiento en la palabra, para poder ser clara y precisa en lo que digo, que espero que les llegue la información que trato o intento de enviarles. Ese es el mirasol, para hablar correctamente. El chestnut bud y la bugambilia trabajan para eliminar el error constante, para aprender del error. Y también para estar atento, lo mismo que el clematis de Bach, perdón, acá está, el clematis de Bach con la menta de aztecas, que es cultivada orgánicamente, lo usamos para estar atentos o cuando los chicos tienen momentos de aprendizaje en donde tienen que aprender muchas cosas porque tienen los exámenes. Entonces, fabuloso para ello, para delimitar las materias que está estudiando y para estar atento, para no hacer corazoncitos en el aire todo el tiempo. La esencia hinojo también trabaja en la memoria a corto plazo. El elixir del limón, que es oriundo de Asia, pero se consume mucho en México y hay cultivos del árbol, del arbusto de limón, trabaja en el hemisferio izquierdo, todo lo que es lógico, matemático, computación, lenguas, idiomas, ¿sí? El cempasúchil, que además de trabajar en miedos conocidos y desconocidos, trabaja en el accesamiento correcto de la información y entender no lo que yo quiero entender, sino lo que realmente explica el maestro. Se lo puede dar a los maestros, a los padres y a los hijos para poder comunicarse mejor también. Y acá por último es el chile y el wild rose de Bach, que trabajarían en el empuje, la garra, las ganas de estudiar, la intención de estudiar. Trabaja la motivación. Así que bueno, son algunas de las esencias para la escolaridad. Ahora vamos a ir a las esencias que coadyuvan mejorando la hiperactividad e impulsividad, como lo son el diente de león y el impatience, que ya los comenté, que trabajan muy bien relajando el cuerpo, la orquídea protección, para no sentir que el entorno te molesta, ¿no? Porque se están parando y moviendo porque siente que el entorno. Pero también muchos chicos pueden tener este síndrome a raíz de separación de padres, conflictos en el hogar, ¿no? O golpes, maltratos. La valeriana, que relaja el cuerpo, la damos por lo general a la noche a los adultos para poder conciliar el sueño, pero hay mucho niño con hiperactividad que funciona mejor con esta esencia que con medicamento. El holly y el floripondio, que es la brugmansia cándida, el floripondio rosa, de color rosa, trabajan en el amor, en todas sus formas. Entonces, vuelve como la persona menos agresiva, más amorosa. También el vervain y la manzanilla son como leche hervidas, personas que se descontrolan. También para el descontrol tanto del movimiento o de la palabra usamos el cherry plum de Bach y el aretillo, la yuca y el walnut para que se adapte al lugar donde está. Y por último el maguey, que trabaja en la sabiduría. Se lo doy tanto a los padres como a los niños. Digamos, trabaja la tolerancia, la paciencia. Muy bien, estas son algunas de las esencias que podríamos comentar de algunos trastornos. Chicos, no puedo hablar de todos, pero si hay algún trastorno que quieren preguntarme, con gusto. Y esta frase de Buda, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, que ya la dijeron, pero no la quería sacar porque tenía esta preciosa flor saliendo del asfalto, y es el diente de león, que vino con los europeos acolchonando los muebles para que no se rompieran. Ustedes saben, muchas plantas vinieron en los barcos como amortiguadores del movimiento del barco para proteger los muebles. Chicos, estos son mis datos.
pertenezco al Centro Universitario de Alternativas Médicas en el sentido de la licenciatura de naturopatía, doy algunas cátedras, colaboro también en conferencias y congresos, y estos son mis libros. El último libro es Manual Clínico y Repertorio de Elixires Aztecas, que es un repertorio y también habla de cada una, de la acción benéfica de cada una de las esencias. Voy a dejar 5 minutos para preguntas, si son tan amables, de levantar la manito si quieren o de hacer alguna pregunta. Encantada. Maestra, yo. Sí, Iván, Sí, gracias. qué gusto, saludos de Colima, México. Maestra, para un niño con autismo. ¿Con qué? Autismo. Ah, sí. Hoy en día se llama trastorno del espectro autista, que es una discapacidad de desarrollo. Los síntomas justamente aparecen en los primeros 2 años de vida, afectan la comunicación, el comportamiento. Y sabes que ahora ya no se llama más Asperger, psicótico ni nada. Se llama trastorno del espectro autista y son grados, ¿no? El grado 1 necesita ayuda psicoterapéutica y floral, que es antes llamado el Asperger, que solamente tienen problemas sociales. El grado 2 tiene una limitada iniciación de respuestas, digamos que son atípicos, necesita una ayuda notable, quizá un fármaco, y el grado 3 tiene una mínima comunicación. Entonces, si tiene un grado, lo que antes se llamaba Asperger, que es el grado 1 del espectro autista, por supuesto tenemos esencias como el cempasúchil, que trabaja en el accesamiento de la información. Lo que queremos es que el chico conecte con la realidad. La bugambilia y el chestnut bud, que son esencias que trabajan, atiende, está aquí ahora y aprende de la experiencia. Aprende a hablar, por ejemplo. El mirasol trabaja muy bien aportando la comunicación. Tenés la orquídea protección para protegerlo, como en elixires aztecas, para protegerlo, o el walnut de Bach, para protegerlos de las influencias del entorno. También el clematis o menta, que mencioné antes, también para la atención escolar, para poder aprender. Ahora, si tienen grado 1 y es Asperger, lo que antes se decía síndrome de Asperger, no tiene problemas académicos, al contrario, tiene nivel de genio. Lo que va a tener problemas es para socializar, y allí le damos ortiga, maíz, frijolón, water violet de Bach, le damos mezquite. Mira todo el arsenal terapéutico que tenemos para ayudar a estos niños. Niños o adultos, ¿eh? Así que bueno, la terapéutica floral es formidable. Por eso les mostré el sustento científico, porque si no, no me creerían. Así que bueno, si somos psicólogos o naturópatas, podemos trabajar muy bien con esta terapéutica. Sí, Norma, me levantaste la manita. Gracias. Hola maestra, un gusto saludarle. Yo Gracias. soy naturópata igual que usted, me gradué en 2012. Me vino a la cabeza un recuerdo muy bonito cuando usted hablaba de las flores, porque mi abuela nos hacía que fuéramos al campo y recogíamos aceitilla, que es una especie de flor que era como la manzanilla, que era para relajar, y nos daba la flor de mezquite cuando teníamos dolor de estómago. Y también nos daba lo que era pero te lo daba de manera de tecito, ¿no? Te lo daba en un té. tecito. Claro, Por el ejemplo, tecito tiene moléculas, sí. moléculas. Nosotros trabajamos sin la molécula activa. Y el zacatillo que le llaman el vértibe de limón, que es parte de la valeriana, y como té de uso, pero se utiliza también como para bajar todo el nivel de estrés. Y también nos Entendí, o también sea, a te masticar. recordó a tu abuela. Sí. Era muy sabia tu abuela, porque bueno, trabajaba con la medicina tradicional de México, la Sí, herbolana. de hecho me encontré después de muchos años un libro que tenía mi mamá, que era de mi abuela, y hablaba de la naturopatía, y yo por eso me llamó la cuestión de estudiarla. Y también estoy como en ese periodo de investigar las flores. También le iba a comentar de
que decía mi abuela que era carne de perro, que era la malva, nos la daba a masticar cuando andábamos nerviosos. También íbamos Ok, al campo y había como una especie de raicita qué que bello. escarbábamos y era una especie de jícama chiquita. Así es. Bueno, mira, acordate la diferencia, ¿no? Entre herbolaria, fitoextracto, Sí, aceite esencial alcohol, con los hidroalcohol. elixires Yo de los flor. hago con mezcal. Sí, pero Las, acordate la diferencia que tiene las plantas usadas de forma psicoactiva con sus moléculas y la terapia floral, que es como la homeopatía a la sexta centesimal, mi amor. Entonces, no hay ok. sustancia activa. Acá estamos trabajando con la energía, con la inteligencia del creador, porque en definitiva las flores no las creé yo, las creó la naturaleza, ¿no? Y Dios. Te agradezco, Norma. Soy de la Muchísimas segunda gracias. generación de naturópatas, yo. Digamos, la primera y la segunda lo hicimos juntos, así que soy de la primera generación de naturópatas de Ecuamed. Sí, Valentina, te escucho. Gracias, maestra, por su exposición. Esto es muy novedoso para mí. Yo soy nutrióloga. ¿Qué recomienda para la perimenopausia? Últimamente tengo muchas mujeres que me consultan con este tema. Sí, climaterio. Mira, en este caso, en Elixires Aztecas tenemos el Onix, que es muy bueno para el bochorno. Estamos hablando de la sintomatología, pero el walnut de Bach y la yuca de Aztecas trabajan en la adaptación a este momento, porque es un proceso que todos vamos a vivir, todos si somos mujeres y los hombres con su andropausia también, ¿no? Así que sí, el walnut, y dependiendo de los síntomas que tenga, por ejemplo, si está irritable, ahí le podemos dar la manzanilla o el diente de león. Si está Los triste, bochornos, me deprimida, dicen mucho de los los bochornos. bochornos, el onix, es la mejor esencia. También hay una esencia en Bach que se llama Scleranthus y Star of Betelgeuse, que trabaja muy bien en todo lo que es tanto como trastornos premenstruales o el momento menopáusico. Y Scleranthus. por último, maestra, ¿cómo podemos comprar sus productos? Yo vivo en Estados Unidos, Ok, pero mira, no llega en Estados Unidos porque no se puede sacar ninguna medicina natural de México al mundo. Es una desgracia. Entonces la gente viene hasta acá. Si tienes algún familiar en México, sí lo puede trasladar en el en avión, Tijuana. en el Ok. equipaje. Sí. Ok, entonces se pueden pedir Sí, se pueden por línea. pedir y te entregamos el sello de Cofepris, todo para que no tengas problemas en la aduana. Ok, muchas gracias. Contacten Elixires Aztecas o Colegio Mexicano de Terapeutas.org. Muchas gracias, Valentina. Mario, muchas gracias. Te escucho, Mario López. Un favor, a veces, sobre todo cuando eras chiquillo y todo, luego los niños tenemos la costumbre de comer determinada hierba. Por ejemplo, mezquites o algo, comer algo. ¿Tiene que ver con esto? ¿Es una cosa No. que el cuerpo se da cuenta? O sea, ¿usted tiene algo de experiencia en esto que pueda Bueno, sugerir? mira, tú sabes que la vaca las vacas que tienen en las urbes, en las ubres tienen tumores, van y consumen la vincristina, digamos, la vinca per vinca, que se extrae la vincristina, que es un medicamento para los tumores. Entonces, nosotros naturalmente vamos a consumir lo que necesitamos si estuviéramos conectados con la naturaleza. Desafortunadamente estamos bastante desconectados en la ciudad con la vida. Pero no, mi amor, porque yo trabajo con esencias de flores que no poseen principios activos. Vuelvo a reiterarle. No es lo mismo comerte un aguacate que tomar elixir floral de aguacate. El elixir floral de aguacate trabaja en la ansiedad, trabaja en la lexitimia, trabaja en las personas que no pueden decir te amo, no pueden abrazar. En cambio, tú te comes el aguacate y recibes vitamina E, B, ¿no? De todo tipo. Es otra cuestión. Pero eso que tú dices es bastante real. En la naturaleza nosotros sabemos y necesitamos nuestro organismo sabe lo que necesitamos, ¿no? Así como que tu medicina sea tu alimento y tu alimento tu medicina, ¿no? Y está ligado al vis medicatrix naturae,
a la fuerza y el poder que tiene el propio organismo de restaurarse o lograr la homeostasis perdida. Nosotros vamos a la naturaleza para lograr esa homeostasis también. Y la terapia floral, algo que me olvidé de contarles, no va a minorar la depresión ni a minorar el miedo, al contrario, te contacta con él para que lo elabores, lo gestiones y puedas resolverlo. Porque no tenemos que eliminar el síntoma, porque si no sale como patología física. Sí, Alejandra, te escucho. Las últimas dos preguntas porque no quiero pasarme el tiempo por respeto a los otros oradores. Alejandra. Gracias, buenas tardes. Soy de Zapopan, Jalisco. Sí, querida. Muy interesante su plática. Quería preguntarle, tengo una nietecita de 2 meses y medio, pero ella no duerme, es 15 minutos, 20 minutos, y eso son las 24 horas. Tiene sueño muy ligerito, cualquier cosa. ¿Qué le puedo dar? El elixir de valeriana, y es totalmente natural, así que no van a tener problema. El elixir de árnica mexicana, orquídea protección por si hay estímulos en demasía en el ambiente, y bajar el nivel de ansiedad quizá con manzanilla y diente de león. O sea, te estoy hablando ¿Qué cantidad le puedo dar? flores de México. ¿Cómo? ¿Qué cantidad? Ahí viene Mira, sí, se estipula, de esta tintura colocas en un bebé 2 gotas, en un adulto 4 gotas. De todas estas, las dinamizas y se las das a tomar antes de dormir, cada hora, hasta que se Gracias. duerma. ¿Nos va a poner un link para hacerle otra consulta o hacerle un pedido? Bueno, miren, este es mi 722-9197-111, ya lo había puesto en compartir pantalla, ahí me pueden escribir, 9197-111. Sí, te escucho, Rosalía, mientras Muchas tanto. Gracias. Por nada. Te escucho, Rosalía. Hola, Rosalía. Bueno, parece que no abres el micrófono. Bueno, chicos, Yakikuna Muki Sonko Inti, que significa aquieta la mente para dejar que el sol brille en tu corazón, del tolteca. Así que encantadísima de estar con ustedes, les mando un beso, un abrazo y continúo presente en las 2 conferencias que... ¿Nos puede repetir, por favor, su número? Sí, mira, lo escribí en el chat, 722-9197-111 o 555-435-8685, que es mi celular. Los 2 son WhatsApp. Gracias, Gloria, y los que están felicitando. Sí, mira, Norma, que estás preguntando de los cursos, el Centro Universitario de Alternativas Médicas por lo general me organiza cursos o diplomados o algunos talleres, así que bueno, estoy dispuesta. Un abrazo para todos, muchas gracias Rómulo, muchas gracias a quienes me convocaron. Muchísimas gracias. Bendición, chao. Muchas gracias, doctora Alejandra Valdés, por